Hola familia de Torrero, espero que estéis todos muy bien. Bueno, en primer lugar, bienvenidos de nuevo a nuestra iglesia. Estoy muy contenta porque volvemos a abrir, volvemos a sentir esas ganitas de preparar todo el viernes para poder ir el sábado a la iglesia, de poder recibir de la mejor forma el sábado. Espero veros a todos, os animo mucho. Yo sé que han sido meses muy largos para volver a abrir, pero volvemos con más fuerza y más unidos que nunca. Así es que os animo y espero veros a todos. Feliz sábado. Buenos días a todos y feliz sábado. Bueno, me imagino que como todos, pues con ganas de vernos. Ahora las circunstancias son las que son, entonces lo que tenemos que hacer ahora es disfrutar de este día, de este sábado especial y del programa que con cariño ha preparado la Iglesia de Torrero. Por lo tanto, pues abrid vuestros corazones y nuestros corazones y que, bueno, aprendamos todo lo que podamos. Feliz sábado. Hola a todos, feliz sábado. Espero que estéis muy bien y que tengáis buena salud en estos tiempos. Desde Diaconado tenemos muchas ganas de volver a la iglesia, de reunirnos otra vez y estar todos juntos. Y os quiero dejar con un texto que me gusta, que es Juan 16:33, que dice: Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que mucho ánimo, que ya queda menos. Hola, buenos días a todos. Es la hora de comenzar y lo hacemos con una oración juntos. Señor, gracias por el testimonio de los fieles del pasado que nos han transmitido el mensaje de salvación. Gracias por los apóstoles y profetas que han dejado los mensajes por escrito en las Sagradas Escrituras. Y sobre todo, gracias a Jesús por su venida a este mundo como único y suficiente Salvador. Rogamos que el Espíritu Santo nos ilumine en este tiempo de estudio, que nos capacite para entender y aceptar su obra salvífica en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, queridos hermanos, feliz sábado en este programa especial que la Iglesia de Torrero hace para todos vosotros. Queremos empezar la escuela sabática con la oración de bendición que el rey Salomón dice sobre el templo que edificó, y digámoslo así, lo iban a inaugurar, y decía así, en esa larga y preciosa oración, decía: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Tú que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo tu corazón. Esta oración, que está en Primera de Reyes 8:22, en adelante, continúa diciendo: que tus ojos
Jehová, estén abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre el templo, acordaos, sobre nuestra iglesia, sobre el lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Qué bonito, ¿verdad? La oración que Salomón dijo al pueblo de Israel. Jehová está allí en el templo y en el corazón de cada uno de nosotros. Nos referimos a esta oración porque Dios siempre está con nosotros y Él también quiere que abramos la iglesia, como todos nosotros, en este tiempo de confinamiento. El deseo que tenemos es de vernos, aunque no nos podamos dar esos abrazos, por lo menos vernos, saludarnos personalmente. Lo necesitamos. Tengamos fe como la lección de esta semana, un paso de fe. Al final de este trimestre, entre las mejores recomendaciones que se nos han dado, la escuela sabática, como testificar o cómo compartir la palabra o cómo desarrollar una actitud ganadora. Qué bonito trimestre. Terminamos con esta preciosa lección de fe. Tengamos fe, hermanos. No caigamos ni sigamos en ese apartado que nos apartamos de Dios. Al revés, sigamos junto a Él. La iglesia, sabéis, permanecerá puesto que es una promesa del Señor. Así que, sin más dilaciones, os presento a Octavio Morera, que nos va a dar la lección esta semana. Está Roberto con nosotros, está Mildred, Lilians, Pili y Pablo, como estáis viendo. Querido maestro, Octavio, te damos paso para que empecemos la lección de esta semana y que todos nuestros hermanos podamos y todos nosotros disfrutar con las palabras que cada uno tenéis preparadas. Muchas gracias, Francisco. Buenos días y feliz sábado a todos. Y la tecnología nos lo permite porque estamos siempre pendiendo de que funcionen los aparatos. Vamos a intentar hacer un resumen día por día de los temas que se han ido tratando en la escuela sabática esta última del trimestre. En principio deberíamos de tener una introducción con nuestra hermana María Sierra, pero la tecnología de momento nos ha impedido conectar con ella. De momento vamos a continuar, digamos, con el siguiente apartado, que sería el apartado del domingo. Entonces, creo que es Pili la que se va a hacer cargo de hacer un breve comentario de lo que nos expone la lección de escuela sabática en el día del domingo. Adelante, Pili. Muy bien, muy buenas. Encantada de estar aquí y poder compartir este ratito con mis hermanos. Los echo mucho de menos. Un besito. El domingo nos habla del amor altruista. Y yo, ¿qué puedo aportar? Hombre, lo que dice la escuela sabática lo puedo comentar un poco, pero me ha interesado definir qué es altruismo, qué es altruista. Y altruista es un adjetivo que define a una persona que practica el altruismo, es decir, que se dedica a los demás sin esperar nada a cambio. Entonces, una de las preguntas que nos hace el domingo es ¿cuál era la actitud de Cristo? Pues como veis, la actitud de Cristo era totalmente altruista, porque como dice, se despojó, se vació de la gloria, de las mayores bendiciones, y para hacerse hombre y además ser humillado, abofeteado, hasta morir en la cruz, ¿no? Por nosotros. O sea, que más altruismo que esa no hay otra. Así que altruista es una actitud, un comportamiento que disminuye las vulnerabilidades y aumenta las probabilidades de supervivencia de los otros, incluso si eso significa reducir tu propio bienestar. Eso será altruista. Es muy difícil hoy en día en la sociedad que estamos individualista, de egoísmo, ser altruista realmente. Entonces es una reflexión muy, yo creo que importante. ¿Cómo la podemos lograr? En oración, con el Espíritu Santo y pidiéndosela a nuestro Jesús cada día, porque no hay otra manera, ni en el amor, ni en el altruismo, ni en nada.
El actuar altruista se ve reflejado, por ejemplo, he puesto algunos ejemplos, en acompañar a alguien que necesita ayuda, que está en peligro, en un sacrificio personal por el beneficio del otro, en preocuparnos o atender desinteresadamente por los otros, incluso perdiendo a veces pues, de ti mismo de la situación que sea que decides tener. Otra pregunta que nos hace es, ¿qué gobernó sus patrones de pensamiento y conducta? Pues Jesús intervino en la creación, al lado de Dios, el Espíritu Santo, casi nada, ¿verdad? En lo más maravilloso. Nos hizo perfectos, hizo un mundo perfecto, y poco a poco esto se ha ido perdiendo, se ha ido destruyendo. Entonces, ¿qué interés tiene ahora y qué pensamiento? Por recuperar al ser humano que fue perdido y crearlo por él. Y eso es lo que le movió, lo que le mueve y lo que espera que un día llegue. Y la última pregunta que haces, ¿cuál fue la esencia? Qué palabra más bonita, ¿verdad? La esencia, el aroma, el todo de Jesús. El amor abnegado, el amor por la humanidad, la humildad, el altruismo. Y no le importó ser humillado. Que a veces a nosotros, pues como nos miran, como nos hablan, como nos dicen, nos molesta, nos fastidia, pero quizá a veces pues queríamos renunciar o aguantar o no importarnos por el amor al otro o por poder alcanzarlo o que poder hablarle de Jesús o que pueda conocer en nosotros y en nuestras actitudes que Cristo anda con nosotros. Y la pregunta que nos deja pues es que la alegría de la vida eterna de vivir con Cristo es la de Jesús y debe ser la nuestra. Y la reflexión que yo he cogido para todos nosotros hoy es cuál fue la última vez que realmente tuviste que morir al yo por causa de Cristo. Quizá eso es lo más difícil cada día de cada uno de nosotros. Y este es mi resumen. Muchas gracias, Pili. Muchas gracias por tu participación. Vamos a dar paso ahora a Mildred, que tiene el apartado del lunes, a ver qué conclusiones de esta parte de la lección. Buenos días, feliz sábado para todos. Tengo llamados a comprometerse. Leemos en Mateo, el capítulo 4, los versículos 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. En este suceso nos muestra lo que es el compromiso. Estos hombres tenían su trabajo, su familia, su zona de confort. Y de pronto aparece Jesús y le dice, vengan conmigo, seguidme y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos se fueron con él porque reconocieron que Jesús le estaba llamando para algo importante, para una obra grandiosa. Así que dejaron todo y marcharon a hacer lo que Jesús le pedía. No hay ninguna obra o trabajo que sea mayor, más importante que el comprometernos con Jesús, en servirlo. Tomar tiempo para hablarle a las personas de Cristo, para testificar, dejar todo lo que nos rodea, dejarlo todo como lo hicieron ellos, eso es compromiso. Jesús dejó todo por salvarnos. Se comprometió con nosotros hasta la muerte. Y ahora nos pide a nosotros que, seguidores suyos, nos comprometamos con Él para salvar a los hombres y terminar la obra. Estamos muy ocupados y absortos en el trabajo, la casa, la familia, los estudios, los niños, etc. Y no nos comprometemos con Jesús. Tenemos miedo a dar un estudio bíblico, o ya sea por vergüenza, porque no sabemos expresarnos, que es lo que me pasa a mí. Tengo las ideas claras, pero expresarla me cuesta muchísimo.
o también por el rechazo. O creemos que la persona que tenemos más cerca pues no merece ser salva. Pero debemos recordar y valorar lo que Cristo hizo y hace cada uno de nosotros. Y debemos responder a ese llamado y a su amor, comprometiéndonos con Él y decir como dijo Isaías, cuando Dios lo preguntó a quién enviaría, decirle, heme aquí, envíame a mí. Muy bien, Mildred, muchas gracias. Bueno, dos términos muy importantes hemos aludido. El altruismo, que es una condición indispensable, pero que la recibimos de parte de Dios, y el compromiso, que también es algo que es lo único que Dios nos pide, que nos comprometamos con Él. Vamos a seguir con el apartado del martes. A ver, ¿qué nos cuenta Pablo? Buenos días a todos. Os echamos de menos. La lección nos lleva ahora a visitar a Pablo, a mi tocayo, el gran Pablo. Para el mundo cristiano es como un paradigma, ¿verdad? Lo que vamos a subrayar, como conocemos mucho la historia, solo quiero subrayar dos aspectos en los que la lección parece que quiere darles importancia, y la tienen desde luego. Una es el hecho de que, en este caso, Pablo ya había abandonado su zona de confort, como decía Milo, de los apóstoles y los pescadores que eligió Jesús. Pablo ya había abandonado su zona de confort. ¿Pero qué sucedía? Que estaba en una zona de confort, o sea, no, él no estaba en su zona de confort, pero estaba motivado o tenía un llamado muy distinto de la voluntad que Dios, o del plan que Dios tenía para él. En ninguna cabeza humana, por lo menos las que tenemos cerca, hubiera cabido pensar que Jesús o que Dios hubiera tenido para Pablo, que era el líder de los odiadores, de los haters, ese es el término que está tan de moda ahora, el líder de los odiadores de Jesús y de los cristianos. Pero algo vio Dios en él como para pararlo, darle una buena bofetada. No, lo paró, se dio de bruces con él y le dijo, ¿qué estás haciendo? Incluso el líder de sus odiadores fue el que tuvo un papel en la historia del cristianismo. Simplemente esa pincelada. Y luego también es interesante porque la vida de Pablo con el cristianismo fue muy larga, muy intensa, y cuando llegó al final de lo que él creía sus días, y claro, por la edad, pronunció unas palabras que para mí también son muy importantes el poder llegarlas a pronunciar algún día. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Yo creo que eso es el ideal, y el poderlo decir, no sé quién estará, si llegará algún momento el poder decir eso, ¿verdad? Pero casi que lo más importante en el día de hoy es ver que por muy desastre y por muy alejada de lo que es la voluntad de Dios que esté cualquier persona, cualquiera, puede sentir en un momento el llamado de Dios, Dios puede presentárseles de frente, darle un buen golpe y convertirlo para su obra. Claro, ¿qué sucede? Yo me pregunto, ¿cómo se sentirían los familiares de las personas que sufrieron la persecución de Pablo, sus torturas, sus acusaciones, cuando lo sufrieron por ser cristianos? ¿Cómo se sentirían cuando oían después, años después, a Pablo hablarles del Evangelio y presentárselo de esa manera? También tuvieron que hacer un esfuerzo grande para encajar el golpe, ¿de acuerdo? Y eso a nosotros también nos pasa hoy.
a veces vemos cosas en las personas que nos hacen clasificarlas digamos, en la escala de cercanía a Dios, las clasificamos y le decimos, pues esta persona llega a un 5, está a un 7, está a un 3. Y la historia cercana, la historia antigua, y el caso de Pablo, nos enseña que esos prejuicios, aunque son correctos en algún momento, porque son evidentes, pero eso no debe de hacer que el testimonio de esa persona caiga en nuestro desprecio, que sufra nuestro desprecio por la historia que ha tenido pasada. Simplemente a la ley y al testimonio, y pensar que cualquier persona en la situación en la que haya estado se ha podido convertir en un mensajero de la palabra de Dios. Gracias. Gracias por escuchar. Gracias. Muchas gracias, Pablo, por el comentario de este día. Muy bien, pues ahora contamos con Roberto. A ver qué nos sigue contando Roberto de la lección de esta semana. Adelante, Roberto. Pues muy buenos días a todos. Feliz sábado. Yo os voy a hablar de las exigencias del amor. Imaginad una empresa una empresa importante, cuyo dirigente pues debe ausentarse de la empresa temporalmente. Va a necesitar a alguien que la dirija por él. Aquí habría que entablar una entrevista de trabajo en la que seguramente se van a pedir, aparte del currículum, los estudios que el candidato pueda tener. Seguramente te va a preguntar tu nivel de inglés, tu nivel de alemán, porque se requiere para ambos idiomas para esa empresa. Te va a pedir otro tipo de habilidades sociales, como ser, no sé, comunicativo, asertivo, en fin, una serie de requisitos que va a requerir el candidato ideal, ¿no? Bien, pues esto es lo que de alguna forma tuvo que hacer Jesús con Pedro. La empresa era muy importante, el anuncio de la buena nueva y cuidar de las personas que aceptasen la buena nueva. Lo que pasa que en esta ocasión la entrevista fue muy diferente, porque Jesús no le pidió a Pedro el nivel B1 de latín y de griego, ni mucho menos, no se lo pide. Tampoco le pide habilidades sociales a Pedro, fijaros, a Pedro eso era como pedirle peras al olmo, ¿verdad?, de habilidades sociales. Por otra parte, Pedro pues tampoco debería tener seguramente un currículum muy completo, ¿no? Además, fijaros que el escenario que Jesús prepara es también muy simbólico, ¿no? Pero en eso entraremos después. El único requisito que Jesús le pide a Pedro, le exige a Pedro, es el amor. No le exige otra cosa. Y se lo exige, o se lo pide, o al menos le pregunta, ¿no? 3 veces. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Fueron 3. Y Jesús le pregunta 3 veces. Además, como decía antes, el escenario está simbólicamente también preparado, ¿no? Porque Jesús habla con Pedro después del desayuno que les ha preparado en el lago de Tiberíades, en el mar de Tiberíades. Y también Pedro, cuando negó a Jesús 3 veces, ¿qué estaba haciendo? Se estaba calentando las manos en un fuego que habían preparado los soldados en el patio del sumo sacerdote. Y de esta ocasión Jesús también tiene un fuego preparado para poder calentarse después de haber hecho el desayuno. Parece hecho a idea, ¿no? Pero como decía, el único requisito es Pedro, ¿me amas? Y se lo pregunta por 3 veces. Lo curioso en esto también es que las 2 primeras veces que Jesús le pregunta, emplea la acepción ágape, la acepción del amor ágape. Pedro, sin embargo, le responde con la acepción filios. Y es la 3ª vez cuando Jesús dice, bueno, si tú no llegas hasta mí, yo voy a descender hasta ti y te lo voy a preguntar también con la acepción filius. Y Pedro le responde con la misma acepción, ¿no? Finalmente, ¿de qué estamos hablando aquí? Pues de que lo único que mueve
el mundo es el amor. Es una fuerza dinámica. No, el amor no es algo que esté parado, es algo que se mueve, que mueve a las personas, que mueve conciencias. Y es la única exigencia por parte de Jesús. A la hora de negociar los honorarios, aquí ya tenemos otro problema, porque en el caso de la empresa de la que iba a tener que hacerse cargo Pedro, lo que le vaticina a Jesús pues es también sacrificio. No son ganancias, no es dinero, es sacrificio. Y así es como Jesús de alguna forma le dice que en el futuro él también tendrá que extender sus manos y que serán otros los que lo ciñan a él. En fin, seguramente nosotros puede que en alguna ocasión hayamos negado a Jesús, puede que lo estemos haciendo ahora, puede que lo hagamos en el futuro, no importa. Jesús nos va a llamar siempre. Siempre va a tener esa pregunta para nosotros, ¿me amas? Y si nuestra respuesta es afirmativa, Él nos va a decir, sígueme. Siempre va a ser así. Por mucho que nosotros nos demos la vuelta, por mucho que nosotros nos neguemos, Jesús siempre nos va a pedir, nos va a decir, sígueme. Esas son las características, las exigencias del amor. No siempre va a ser un camino de rosas. Posiblemente también en algún momento llegue sacrificios. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva del amor, quizás ese sacrificio no, para nosotros, para el que lo vive, no es tanto. El amor viene de la única fuente de amor que hay, que es nuestro Padre Celestial. Si vamos a esa fuente, nosotros también amaremos a Jesús. Es un círculo que se cierra para luego abrirse con el que podemos dar hacia los demás. No hay otra forma. Muy bien, Roberto. Muchas gracias por tu aportación, por tu comentario. Vamos a continuar con Lilian, sin perder más tiempo. Adelante, Lilian. Bien, buenos días. Un bello sábado para todos. Sí, inmediatamente que Jesús le dice a Pedro, sígueme, también a continuación le habla de una manera un poco, digamos, como para hacerle, a ver, para probar, ¿no? Porque le dice, después que le dice apacienta mis ovejas, le dice en San Juan 21, 18 y 19, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Pues a estas alturas, Pedro ya había renovado su amor con Jesús, después de haberlo negado, como hemos visto. Y ya no era ningún sacrificio podía a él detenerlo, ir a avanzar a Jesús. Y entonces le dice, sígueme, claro. ¿Por qué le dice sígueme? Porque comprende, porque después de haberle hecho 3 veces la pregunta, ¿me amas? ¿No es cierto? Entonces le dice, comprueba que Pedro sí estaba preparado, Pedro estaba listo y había renovado su amor con Cristo. Y él se sentía comprometido. Ese amor que le tenía a Cristo le llevaba a comprometerse. Pues dice la tradición que así como le dice, ¿no? Cuando le dice, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Entonces, se refería cuando le dice, ¿no? Extenderás tus brazos, se refería a la muerte. Aunque no está en la Biblia así como lo decimos, pero la tradición cuenta que él murió crucificado, dicen, aparte de eso, que no quiso morir crucificado como Jesús, sino que pidió que lo crucificaran con la cabeza abajo, ¿no es cierto? Entonces,
creo que la invitación de Jesús a nosotros es eso, ¿no? Comprender que a través de ese amor que despierta en nosotros, comprendamos que ningún sacrificio puede compararse a esos momentos gloriosos de un encuentro con Jesús cuando Él venga por segunda vez o cuando compartamos con Él la vida eterna. Por eso es que Pedro, al haber comprendido el amor de Jesús, no le importó ningún sacrificio. Y la misión, estaba dispuesto a realizar la misión que Jesús le había dado, pese a que sabía que por llevar a cabo esa misión iba a sufrir bastante e iba a morir incluso por predicar el Evangelio. ¿Qué lo movió? El amor, la fe que tenía en Jesús, ¿no es cierto? Y para tener fe, pues nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios nos hará conocerlo más profundamente. Y al conocerlo, nos hará amarlo de verdad. Y bueno, el servirlo será resultado de ese amor. Como dijo Roberto, pues hay una acción después que hay de que uno siente amor, no se queda tranquilo. Yo no sé cuántas cosas grandes ha hecho Jesús para cada uno de nosotros, pero a mí personalmente esta lección me invita y me hace pensar que la vida, no tenemos que tener miedo de sufrir. Siempre nos estamos quejando y escapando del sufrir o de no hacer más allá de lo que nuestra comodidad nos dicta, ¿no? Pero cuando Dios llamó a sus discípulos, nosotros vemos que los llamó para que realmente pusieran todo. El pastor Finley en el comentario dice que los pioneros, nos recuerda que los pioneros dieron todo de sí después desde que se enamoraron de Dios, se desprendieron incluso de todo. ¿Para qué? Para poder extender el Evangelio. Entonces, yo quiero decirles que así como Jesús no escatimó dar su vida, ¿no es cierto?, por cada uno de nosotros, o sea, nos invita como discípulos a que nosotros también estemos dispuestos a todo sacrificio. Muy bien, Lilian, muchas gracias. Bueno, por fin creo que hemos conseguido que Lucía se incorpore al grupo. ¿Nos oyes, Lucía? Sí. ¿Y bueno, vosotros pues, a mí? También te oímos. Vale. ¿Recuerdas el comentario que hicimos por teléfono ayer? Que te propuse ser la primera y dice, pero los últimos eran los primeros. Es igual, pues mira, es igual. ahora vas a ser tú la Pues última. ahora me toca, es igual. No, yo Bueno. me alegro de haberme podido conectar por fin, porque realmente no sé qué ha pasado, porque con las mismas. Pero bueno, yo también quiero desear un feliz sábado a todos. En realidad, hablar de que la escuela sabática este trimestre ha sido extraordinario. Un trimestre que ha hablado de Apocalipsis, que mucha gente en realidad habla de Apocalipsis diciendo, a veces con miedo, como si fuera una amenaza, como si fuera algo de que hoy Apocalipsis, que tiene que venir, que todo eso. Yo creo que es más una invitación a que aprendamos, voy a ser muy breve porque ya lo habréis hablado casi todo, hacer amigos. Hacer amigos es la misión que nosotros tenemos que tener como amigos. Pues amigos que tengamos una ilusión de hacer el mandato que Jesús nos ha mandado. ¿Qué mandato? Pues el que ha hecho Él, seguir lo que Jesús hizo, lo que hizo cuando vino a este mundo. Fijaros, se sacrificó totalmente, de tal manera que tuvo hasta el riesgo
de haberlo perdido todo, hasta su dignidad. ¿Cuántos de nosotros somos capaces por un amigo, en realidad por alguien que conocemos, no de dar la vida, porque no la vamos a dar, eso por supuesto no la vamos a dar? Tampoco nos pide el Señor eso. Solo había uno que la podía dar y era Jesús. Pero sí que es cierto que me gusta mucho, mucho el versículo de memoria que dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, pues no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante al hombre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Despojarnos. ¿De qué? Pues a veces de nuestra, ¿cómo diría yo? Que nos creemos y sentimos el Evangelio y creemos que el Evangelio es totalmente nuestro. Si no comulgan con lo que tú dices, parece que ya no. No, despojémonos de esa autoridad que a veces queremos imponer y seamos humildes como fue Jesús. Hacer amigos, demostrarles a los demás el sacrificio que pudo hacer el Hijo de Dios por nosotros, que no hace acepción de personas, que nos trata a todos igual y que vino a salvar al pecador. Y tenemos que demostrar a la gente amistad diciéndole: es gran amigo, porque ¿quién puede contar con un abogado, con alguien que ocupe tu lugar cuando va a defenderte de algo que tú has hecho? Nadie, solo Jesús. Lo hace íntegramente y lo hace de tal forma y manera que se entrega totalmente. Yo creo que esa es la misión que debemos de tener en cuenta. Y en cuanto a este último, digamos, en esta escuela, en el trimestre, que es el número 13, y ya terminamos la escuela sabática del trimestre, que nos quede una ilusión, yo creo, a nosotros primero para poder divulgarlo, para poder decirlo espontáneamente, lo que es Apocalipsis, lo que representa el mensaje que nos da. Un mensaje de esperanza que entonces será la culminación de nuestro querido y llamado Jesús, porque vendrá a buscarnos y entonces el juicio final será poner, ¿cómo diría yo?, en su sitio a cada uno. Entonces tiene que venir, y no si viene ahora, nos puede venir mañana, nos puede pasar cualquier cosa. Para nosotros Jesús es nuestro Salvador, nuestro representante, nuestro abogado. Entonces, para cualquier cosa que nos pase, saber que lo tenemos, que nos ama, y eso demostrárselo a los demás, que nosotros en realidad somos elegidos, como puede ser cualquiera que tú puedas hablar con ellos. Esa es mi opinión y me satisface haber estudiado Apocalipsis, porque para mí es un mensaje de esperanza, de agradecimiento y de un gran sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Muy bien, Lucía. Muchas gracias por tu intervención también, aunque a última hora, pero por fin hemos conseguido contar contigo. Lo mío, pero como soy aragonesa, pues mira. Lo has conseguido, lo has conseguido. Muy bien, bueno, me parece que vamos más que fuera de tiempo. No sé si Francisco me permite hacer algún pequeño comentario y si no, pues concluimos aquí, porque yo no es que tenga gran cosa más que decir. Un minuto más, por favor. Estamos fuera de tiempo ya, sí. Yo había buscado un texto con respecto a amigos. Se dice en Santiago, en el libro de Santiago, que Abraham creyó en Dios o Dios y eso le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Es un título que no lo ofrecen en ningún estado. En ningún estado te ofrecen este título. Es importante
después que recordemos que de alguna manera nuestra vida es una relación continua entre seres humanos, unos con unas creencias, con unos principios, otros con otros principios, con otras creencias. Pero hay una cosa que está clara, a un grupo de amigos se unen aquellos que tienen una misma forma más o menos de pensar. Es decir, cuando se tienen opiniones o criterios muy dispares, muy distintos, es difícil que haya una relación de amistad, ¿no?, entre las personas. Por lo tanto, la única manera que podemos conseguir esos, como decía el título de la escuela sabática, por concluir, digamos, por resumir lo que pretendía este trimestre, de conseguir esos amigos para Dios, es que nosotros mostremos esa amistad real con Dios. Y los que de alguna manera vean en nuestra vida ese testimonio, digamos, de amistad con Dios, si están interesados, se unirán al grupo. Es decir, eso está más que claro. Es evidente que nuestra misión es exclusivamente la siembra. Y como recordamos todos, la parábola del sembrador dice que unas semillas cayeron en un camino, no germinaron porque la tierra estaba totalmente endurecida y no pudieron germinar. Otras cayeron entre medio de piedras, germinaron durante un tiempo muy corto, pero como no tenían fundamento, pues se secaron. Otras cayeron en zona de abrojos, de espinos, de maleza, tampoco pudieron prosperar. Solamente aquellas que cayeron en buena tierra fueron las que finalmente germinaron y desarrollaron y produjeron el fruto del que se esperaba de ellas. Eso nos va a pasar siempre y nunca debemos desanimarnos porque muchas veces tenemos pretensiones que somos, como se suele decir, más papistas que el Papa. O sea, pretendemos conseguir cosas que ni siquiera Dios pretende. Es decir, Dios no va a obligar nunca a nadie a que tenga una decisión en contra de su voluntad. Por lo tanto, es cuestión de que el ser humano con el que nosotros nos relacionamos y que pretendemos que sea amigo nuestro y amigo de Dios, no le podemos obligar nunca. Siempre va a ser decisión suya, ¿no? Pero se ha de identificar, es decir, eso sí. Yo recuerdo en una ocasión, una entrevista que hice de trabajo, de las muchas que he hecho, que el que me entrevistaba me dice: ¿usted sabe cómo puede conseguir que un posible cliente acepte el producto que usted lleva? Y estuve pensando, me paré y dice: venga, hombre, que usted lo sabe, que yo le veo que usted es inteligente. Me dice el hombre, no sé si, supongo que sería por animarme o por relajarme para distender un poco, ¿no? Y le digo: pues mire, yo le voy a ser sincero, en la vida la única manera que hay de que consigas algo es haciéndote amigo del que pretendes que te acepte lo que tú le estás ofreciendo, ¿no? Es la única manera, es la única manera. Y lo he podido comprobar después en mi vida laboral. Me ha tocado más de una ocasión hacer trabajo de comercial, de vendedor, y muchas veces se lo digo a un amigo con el que también voy junto con él a vender, que le digo: mira, Carlos, nosotros salimos no a vender, salimos a hacer amigos. y de los amigos que consigamos, alguno nos comprará algo. Es posible que alguno nos compre, no todos, algunos. Y yo creo que nuestra misión en este mundo, lo que Dios quiere de nosotros, es que nos relacionemos como amigos, como amigos de toda la humanidad. Habrá algunos que lo aceptarán, otros que dirán: no, pues ese tipo de relación a mí no me conviene, pero hay una cosa que es matemática. ¿Recordáis los que estudiamos aquello de las propiedades biunívoca, unívoca, transitiva? O sea, pero me acuerdo de aquella propiedad que decía: si Pepe está relacionado con Juan y Juan con Antonio, Pepe está relacionado con Antonio. Es decir, la única manera de que el mensaje llegue a esa tercera persona es que el punto segundo, el paso intermedio que somos nosotros, estemos íntimamente ligados con el origen, ¿no? con Dios. Y será de esa manera, de la única forma que conseguimos que alguien nos escuche y nos acepte. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos y buen sábado. Buen sábado a Francisco, todos. tienes tú la palabra. Igualmente. Gracias por vuestras exposiciones. Sois todos unos maestros. Da gusto escucharos y espero que todos nuestros hermanos nos hayan escuchado también y hayan disfrutado como todos hemos hecho en esta tarde. Así que, sin más, desearos un buen sábado a todos que nos están escuchando también. Y bueno,
con la esperanza siempre de vivir y de que Jesús venga pronto. Que Dios os bendiga a todos. Hasta la próxima. Feliz sábado. Igualmente. Hola, feliz sábado. Un cariñoso saludo para la iglesia de Torrero. Besitos. Hola, feliz sábado a todos. Hola amigos, desde lo más profundo de mi corazón quiero transmitiros que os quiero mucho y que deseo que todos os encontréis bien después de todos estos momentos que estamos viviendo y que sea para bien y honra de gloria de Dios. Hola chicos, feliz sábado. Tengo que deciros que os he extrañado un montón, que quiero participar de este sábado, este regalo del Señor, y que después de todos estos días de confinamiento y de pandemia que todavía está, nos agarremos al Señor, porque vamos a salir de esta y vamos a llegar hasta el final para vivir la gloria eternamente. Os quiero un montón a todos. Hola, un saludo a toda la iglesia de Torrero. Nos hemos querido reunir aquí las amigas, otras que no han podido reunirse, pero os queremos mandar este mensaje de amor y de unidad, que podamos estar unidos pese a este confinamiento y que pronto podamos vernos cara a cara. Un abrazo para todos. Adiós. Adiós.